propósito de la literatura? ¿Por qué literatura y por qué fútbol? ¿Qué es un buen partido de fútbol? ¿Qué es una novela? Definitivamente, escribir es un acto de rebeldía. Es faltar al primer día de trabajo. Es tomar venganza contra el burócrata o el cajero. Es encender una linterna a los recuerdos. Estos son algunos de los tiros al arco de Edison Paucar en su última novela 11 contra 11. Mi nombre es Caterine Silva y esto es Al Filo de la Palabra. Comenzamos. Al Filo de la Palabra. Bienvenidos al Filo de la Palabra. Hoy queremos conversar con Edison Paucar y su última novela 11 contra 11. Queremos hablar de fútbol, literatura y todas las historias que se tejen alrededor de estos mundos. Pero antes queremos conocer un poco de la vida de Edison Paucar. Al Filo de la Palabra tiene como invitado especial a Edison Paucar, nacido en Quito en el año de 1988. Es escritor y periodista. Publicó el libro de cuentos Malas Compañías y otros caballos de Troya, que obtuvo el premio Joaquín Gallegos Lara. También publicó la novela Mientras llega la lluvia, que recibió la mención de honor Darío Guevara Mayorga. Y en marzo presentó la novela 11 contra 11, que obtuvo la mención del premio La Linares. Por su podcast, El Sueño Americano, recibió el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo. Es una experiencia que ahí se aprende a valorar muchas cosas que uno no se podría desearle ni al peor enemigo. ¿Cuántos muertos vi? Siquiera unos 6, loco. Mi papi estaba cargado a mí en los hombros y se ahogó y mi mami me jaló. Y yo estoy acá con una fuente de trabajo no muy remunerable, pero con cualquier trigo es limosna, ¿no? Y ese es el sueño americano. Muy feo ver que se quedan familias enteras, destrozadas, sin saber si nosotros llegaremos al lugar de destino. Bienvenidos al podcast de Radio Pichincha, El Sueño Americano, una historia periodística de largo aliento. Capítulo 6. La despedida. Cuando una persona fallece, su respiración cesa, el pulso desaparece y su historia culmina. Sin embargo, hay muertes sin un final. Se quedan en el limbo de la incertidumbre y la tristeza. Además, ha sido finalista en 2 ocasiones del Premio de Periodismo Jorge Mantilla Ortega. Actualmente es periodista de Radio Pichincha. Bienvenido. Edison, gracias por acompañarnos. Tu última novela 11 contra 11, bueno, ahí está el fútbol, la literatura. ¿Cómo vives esa relación fútbol-literatura? Jorge Luis, un gusto saludarte y antes que nada, pues un gusto saludarles a todos los amigos de aquí de la Universidad Salesiana. Tuve el gusto de haberme graduado en esta universidad hace ya mucho tiempo, digamos, hace unos 10 años, entonces es bonito volver a regresar acá, que la considero como mi casa. Pues iniciando con tu pregunta sobre fútbol y literatura, pues te diría que es una relación que... ¿Cómo explicarlo? Digamos que yo el fútbol lo jugué desde niño, siempre estuvo en mi vida, hasta creo que los 24 años que jugué constantemente. Sin embargo, nunca pensé en adaptarlo a una novela, todas esas experiencias de vida que tuve. Y ya con el tiempo, pues yo creo que en el año 2015, cuando tuve un viaje, comencé a pensarlo de distinta manera, verlo desde un ojo literario, digamos. Yo creo que fue eso, ¿no? Ir jugando toda mi vida y que sea parte de mi vida, y luego ya pues del 2015 yo creo que comencé a pensarlo ya como también una actividad, un objeto que se lo podía insertar en la literatura. Hay uno de los personajes de tu novela, bueno, ahí tienes un desfile de personajes y de citas.
dice que la infancia, la alegría está en la infancia y en la cancha de fútbol. ¿Para ti fue eso también tu vida? Sí, yo creo que los recuerdos más bonitos que tengo están relacionados con mi época de niño, cuando jugaba fútbol en el barrio, con mis amigos, con mis primos, con mi familia. Entonces creo que todos esos recuerdos, ya cuando comencé a escribir esta novela, fueron apareciendo de a poco. Hubo muchos capítulos que yo redacté que quedaron fuera del libro, pero también eran capítulos muy vivenciales. Había un capítulo que me pareció especial, pero al final ya no lo coloqué en el libro, pero hablaba de un viaje que yo tuve cuando estaba en sexto curso y jugaba en la selección de fútbol. Estaba en el Colegio Gonzaga y recuerdo que nos llevaron a Guayaquil. Cogieron a la selección, había ahí un campeonato intercolegial y entonces fue una bonita experiencia que me dejó marcado. Intenté por todos lados meterle ese capítulo, pero al final sentía que era muy, tal vez nostálgico, y no cuajaba mucho, pero al final tocó sacarlo, pero bueno, es una vivencia que en quedó tu ahí. novela dices que a los lectores que husmean estas páginas no creen que estos fragmentos son una novela sin trama ni personaje central. Claro, tu novela es bien particular en ese sentido, ¿no? Da la impresión, yo como lector, por ejemplo, que como que buscas conjugar, claro, ese latido del fútbol en la literatura, ¿no? Una manera de escribir, tienes muy esa manera así de vértigo en la novela. No sé si buscaste también esa conjunción con el fútbol en la escritura. Sí, todo estuvo pensado justamente para que sea como un partido de fútbol que vaya ahí sumando, que vaya conjugando. Al final, claro, yo como autor decía, bueno, está bien, pero luego ya trataba de tener otra vista que no sea la del autor, ¿no? De alguien que está creando, sino algo más, lo más objetivo posible. Y me ponía a sufrir, decía, estoy escribiendo un libro que nadie va a poder leerlo, que no se va a poder publicar, que me estoy pasando, a veces me pasaba horas ahí moneando y decía, me daba una especie de tristeza. Si estoy echando muchas horas de trabajo en este libro y quizá no vaya a ver la luz. Pero al final creo que tuvo su recompensa bonita, que tuvo esta mención en el Premio Las Linares y eso ha sido creo que lo más especial, ¿no? Porque se ha podido distribuir en mucha gente, incluso un poco salir del círculo literario, digamos, y llegar a más gente, ¿no? Y eso ha sido creo que lo más bonito que me ha pasado. Y por el tema de fútbol, pues creo que he tenido lectores muy diversos, me han escrito así de alguno, oye, leí tu libro, me pareció eso, así gente que no había leído ningún libro y me enganché con tu libro y eso me ha parecido muy chévere. No recuerdo acá en el Ecuador novelas sobre el fútbol. Crónicas quizá, ¿no? Pero... Crónicas, cuentos. Yo cuando estaba escribiendo este libro traté de investigar también bastante del tema. Trataba de leer todo lo que sea sobre fútbol, pero claro, aquí en Ecuador no había mucho, había análisis más especiales que se hacían, crónicas, cuentos, antologías de cuentos, pero novelas como tal no encontré por lo menos. Debe haber, capaz, pero yo no encontré. En tu novela 11 contra 11 hay, como decíamos al inicio, una infinidad de autores, desfilan escritores de todo lado, latinoamericanos, aparece Flaubert, aparece Onetti, Nabokov, Cervantes, Shakespeare, aparecen latinoamericanos. ¿Cómo lograste meterlos ahí en esa historia? Porque no me parece fácil. Finalmente hay un hilo en la novela, ¿no es cierto? A pesar de lo fragmentario que tú mencionas, de lo barroco que haces mención a la ciudad, en fin, al fútbol como tal. Pero hay un hilo. ¿Cómo lograste meter esos autores? Creo que fue por pura intuición y suerte. Creo que también me acompañó la suerte ahí porque podía fallar, ¿no? Pero creo que iba intuyendo, decía, bueno, aquí en este minuto estoy hablando de esto y capaz pueda que le encaje con esto, y tratar de ir haciendo ese rompecabezas. Y ya cuando estaba hecho todo el rompecabezas, pues viendo qué tenía coherencia, qué no tenía coherencia, sacando ciertos capítulos, ciertos fragmentos. Ahí digo que se fueron muchos fragmentos de mi vida, ¿no? Que me dolió sobre todo el de Guayaquil, que lo dejé al final afuera, pero
Pero al final también fue eso, ¿no? O sea, la intuición y tratar de, en esa lectura, en esas últimas lecturas, pues tratar de ver que el libro tenga, si bien parece que es todo así desarmado, tenga así un pequeño riachuelo por donde está transcurriendo. Exacto, porque estas citas, digamos, de los personajes que mencionan, hablan sobre fútbol, literatura, estos escritores, ese rastreo, ¿cómo lo lograste? Porque es muy vivencial, ¿no? Bueno, se trata del fútbol, pero es muy vivencial lo que los autores mencionan, las ideas, las sentencias, lo que dice Maradona, en fin. Claro, yo creo que fue eso, ¿no? La intuición y también tal vez creo que este libro, la novela, la estructura de la novela tomó un aire cuando le puse los minutos de juego, ¿no? Porque hasta la antepenúltima revisión, digamos, estaba sin esos. Pero yo sentía cuando me ponía a ver el libro, a revisar, que faltaba algo, ¿no? Que estaba el libro, pero faltaba algo. O sea, era la piecita que no le dejaba caminar. Entonces yo creo que cuando ya le puse también los minutos de juego, que vaya ahí transcurriendo los 90 minutos, pues ahí el libro como que cobró realmente fuerza. O sea, antes de eso estaba todavía ahí medio que discurría. Y es chistoso porque en el Word que escribí, el libro empieza con una frase que dice: si una novela dura 90 minutos, ¿cuántas páginas debería tener un libro que habla sobre este tema? Y en el Word traté de que salgan 120 páginas justo. Que claro, aquí en el libro ya impreso no sale así, pero eran 120 páginas, que significaba que un partido dura 90 minutos, más los tiempos extra, que son 30, pues sumaba 120. También ahí había una especie de tratar ahí que todo quede encajado en el fútbol. Oye, bueno, te voy a citar lo que dices en tu novela sobre quién ha sido el mejor jugador del fútbol. Dice, Maradona dice, mi mamá cree que yo, pero la mamá de Pelé piensa lo contrario. Oye, ¿hay malos jugadores? Sí, ¿Hay malos escritores? Yo creo que como todo en la vida, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas, pero no, malos jugadores hay. Yo cuando jugaba fútbol me consideraba que no era tan bueno, pese a que estaba en algún momento en la selección, pero no era tan bueno. Pero igual yo creo que con la escritura pasa también, ¿no? Como que cualquier oficio, ¿no? Pero ahora que he estado leyendo y repasando este nuevo libro que han sacado, Las cartas del boom, de los escritores, se ve eso, ¿no? Que más allá de ser bueno o malo, cuando hay un pequeño talento que está ahí, uno tiene que trabajar ese talento para que vaya explotando, que vaya aumentando, que vaya progresando. Y yo creo que eso es para cualquier área, cualquier oficio, sea la literatura, sea el fútbol, sea el periodismo. Si es que está ahí un pequeño talento que uno quiere explotarlo, si esa es su vocación, si ese es su camino, pues creo que hay que trabajarlo, hay que esforzarse en ello, hay que tener cierta disciplina también para que esto se vaya consolidando. Y es un poco lo que en estas cartas que menciono ahora del boom que han salido, pues se ve uno, ¿no? A un joven Vargas Llosa, a un jovencísimo García Márquez, Carlos Fuentes, que uno lee sus primeras cartas que tienen estos muchachos 25, 26 años y ahí hay un talento, ¿no? Que ellos saben que tienen ese talento, pero también son conscientes de que tienen que trabajar ese talento para llegar a ser los escritores que al final fueron, ¿no? Exactamente, ese es buen punto del trabajo, porque en ese sentido, claro, no existirían malos jugadores ni malos escritores, en el sentido de ese pequeño o gran talento, el trabajo que está ahí, ¿no? Es las horas, el esfuerzo, en fin. Sí. Para ti, ¿cómo es ese acto de escritura? ¿Lo disfrutas? ¿Te cuesta? Me cuesta. También eso lo he pensado mucho, ¿no? Yo creo que escribir tiene que ser igual algo difícil, ¿no? Porque si fuera algo fácil, todo el mundo lo hiciera. Pero en esa dificultad no lo veo nada mal. O sea, que sea difícil significa que uno tiene que ponerlo más esfuerzo, más dedicación, más trabajo, más disciplina. Entonces, para mí me cuesta, cada vez me cuesta un poco más, porque también creo que uno con el tiempo se vuelve más autocrítico con las cosas que uno va publicando, pero al final uno lo disfruta, ¿no? A veces uno está así mal leyendo lo que ha escrito, no, ¿cómo pude escribir esto? Pero hay momentos que uno lee algún párrafo y dije, chuta, ahí está, qué bien, esto me enorgullece haber escrito. Claro.
Muy bien, Eddie. Sabes que también tenemos preguntas de estudiantes de comunicación que quieren dialogar contigo para que nos sigas contando de este mundo fascinante que es la literatura, el fútbol. Veamos, tenemos algunas preguntas. Al filo de la palabra. Damos paso a los estudiantes Sofía Calero, Jordan Sanabria y Melissa Rueda, quienes son estudiantes de la carrera de comunicación y han preparado algunas preguntas para nuestro invitado. Adelante, chicos. Hola Edison, un gusto saludarte. Mi nombre es Sofía Calero. ¿Qué es y qué ocasiona el fútbol en tu vida de escritor y como ciudadano? Muchas gracias por la pregunta, Sofía, y pues contestarte que para mí el fútbol es algo, como le decía, algo que he estado desde que soy niño y que quisiera que me siga acompañando. Si bien hoy yo ya no juego fútbol porque tuve una lesión fuerte en el tobillo, pues es algo que lo disfruto, ir al estadio, ver partidos de fútbol, ver a la selección ecuatoriana, ver la Champions, ver la Copa Libertadores. Me sigue gustando. Disfruto mucho cuando ya no he podido ir muchas veces, pero esporádicamente logro ir con mi familia, con mi abuelito, con mis primos pequeños y me parece súper chévere. Sin embargo, después de escribir esta novela, si quisiera decirlo, pensé internamente, dije, bueno, ya escribí del fútbol, ya no voy a volver a escribir nunca más del fútbol. Pero luego me di cuenta que esas son promesas que uno va a incumplir, ¿no? Recientemente igual leí un libro de Juan Villoro que habla sobre la relación con su padre, la figura del mundo. Y hay un capítulo que se llama Filósofos en el Estadio, que él rememora cómo se unió con el papá realmente, cómo su relación padre-hijo se consolidó. Y comienza a rememorar distintas anécdotas cuando su papá le llevaba al estadio de fútbol. Entonces me puse a pensar y dije, yo no voy a decir que voy a dejar de escribir de fútbol porque quizá después de unos 10 años también saque recuerditos de mis paseos al estadio con mis papás, con mis primos, con mis abuelitos y entonces eso va a estar ahí. Entonces esa es la respuesta, es algo que creo que va a estar en mi vida pues hasta que sea ya viejito, digamos. ¿Qué tal, Edison? Mi pregunta para ti es, no sé si en algún punto de tu vida alguien te ha dicho que deberías centrarte en una cosa, pero ¿tú con qué te quedarías? ¿Ser un gran futbolista o ser un gran escritor? Si es que hubiera podido escoger, hubiera escogido ser un gran periodista. Pero bueno, no, también ser escritor no creo que no está mal. Pero creo que es el sueño de muchos niños ahora en la actualidad, ¿no? Tratar de ser futbolistas, pero es difícil, así que no creo que el objetivo sea ser el gran futbolista, sino disfrutar del fútbol, disfrutar de las vivencias que hay alrededor del fútbol, ¿no? La convivencia, poder ir a ver también un partido como espectador. Entonces creo que iría por ahí. Y en lo sentimental, en los sentimientos, ¿qué tipo de sentimiento tienes cuando estás escribiendo y qué tipo de sentimiento tienes cuando estás jugando un partido de fútbol? Cuando estoy escribiendo, por lo general trato de, no sé, de por lo menos las ideas que tengo en la cabeza se traten de plasmar en el libro, no sé, sería un sentimiento de libertad, de tratar de sacar todos los pequeños pensamientos, las imágenes que llegan a mi cerebro. Y cuando juego fútbol, pues yo también creo que es un sentimiento de libertad. Ya no he jugado mucho fútbol por mi lesión, pero recientemente, hace una semana, logré jugar un partido de fútbol con muchos amigos y fue eso, ¿no? Fue un sentimiento de libertad. Hola Edison, yo soy Melissa y mi pregunta para ti, bueno, yo considero que tanto el fútbol como la escritura son formas de arte que transmiten mensajes muy profundos y también tiene esta capacidad de conectar con los seguidores. En tu opinión, ¿qué futbolista y qué escritor consideras que son indispensables para ti? Y explícanos la razón, por favor. Creo que de futbolistas me quedaría quizá con Maradona, ¿no? Porque es un futbolista que le he seguido mucho. Cuando estaba en el colegio, tercer curso, cuarto curso, recuerdo que leí una biografía de él y obviamente no la debió haber escrito él, estaba firmado por Diego Maradona, pero
me imagino que hubieron muchos escritores fantasmas detrás de ese libro, pero es alguien que lo he seguido bastante, que he visto sus documentales, he visto sus películas. Entonces es un futbolista que lo he seguido y esa garra que siempre tenía, ese misterio, el momento de jugar, de sorprender a sus rivales, dentro y fuera de la cancha, creo que es algo que me ha dejado impresionado. Entonces creo que Maradona sería es el futbolista que yo más he seguido. Y de escritores elegiría hay muchos, pero elegiría a William Faulkner, porque es un escritor que de igual manera lo he seguido mucho, sus novelas las he tratado de leer algunas veces y siempre me ha sorprendido, ¿no? Hace un tiempo volví a leer Luz de Agosto, creo que por tercera ocasión, y parecía que era la primera vez que leía esa novela, ¿no? Una novela muy deslumbrante por su forma de ir presentando los personajes, de ir cambiando de tiempo, de ir cambiando de narradores constantemente, con esas historias muy crudas a veces, pero con una técnica que está ahí. Y creo que es algo que me ha acompañado, ¿no? Que yo también siempre que escribo trato de utilizar, que tanto la forma y el fondo vayan ahí rodando en la historia. A veces sale, a veces no sale, pero eso me quedaría con Faulkner. Gracias, Edison. Oye, ¿y latinoamericanos? ¿Te quedas con alguien también? Sí, me quedaría con Vargas Llosa, pese a todo lo controversial que puede ser Vargas Llosa, porque igual es un escritor que lo he seguido casi todos sus libros, lo he podido ver en persona, lo he podido escuchar un par de foros que ha dado, he podido verlo en las tarimas haciendo política, reclamando. Entonces es un escritor que más allá de que a uno le caiga actualmente bien o mal por sus apariciones públicas para hablar de política, creo que como escritor es alguien que trató de trabajó ese pequeño talento que tuvo, o ese gran talento que tuvo en él, y lo llevó a su máxima expresión. Entonces creo que es un escritor que literariamente, por lo menos a mí me ha demostrado que trabajando duro pues se puede llegar a construir una obra literaria muy sólida que puede perdurar en el tiempo. Sí, sí, me haces acuerdo de la última novela es una novela corta, pero igual muy potente, la de Vargas Llosa, Te dedico mi silencio, sobre la música popular, una linda novela. Oye, leyendo tu novela 11 contra 11, ahí también haces un recorrido por la ciudad, y no solo Quito, sino también otras ciudades. Y da la impresión de que para ti la literatura también es una especie de recorrido por esas calles de la literatura, que es un mundo, ¿no? ¿Tú tienes un orden de lecturas, de autores? ¿Cómo te mueves? ¿O eres así muy intuitivo también? Creo que soy muy intuitivo. Mis autores, digamos, de cabecera son los del boom, Faulkner. Siempre estoy tratando de leer cosas nuevas que aparezcan de ellos, biografías, ensayos. Pero también leo mucho lo que está en el momento, ¿no? Si es que veo que hay una crítica positiva sobre algún libro que hacen sobre todo en España, en Argentina, trato de conseguirlo, echarle una ojeada, estar al tanto de las novedades, digamos. Y de ahí pues también trato de no descuidarme con los clásicos. A veces digo, tan tiempos que no he leído nada y por ahí busco algún clásico, Entonces soy muy de leer todo así a la vez. ¿Ensayo, poesía? Ensayo también, sí, he leído bastante ensayo este último tiempo, poesía bastante. Ahora que voy en el metro, pues ahí aprovecho leyendo, tengo en mi mochila mi libro de poesía, entonces ahí voy repasando ahora he estado leyéndole a Allen Ginsberg, el señor del beat, de la generación beat. Entonces he podido leer dos libros de él ya en el metro, entonces también estoy ahí sin sintonizarme de la poesía. Yeah. Oye, ¿y tu ejercicio periodístico te ayuda, te entorpece en la escritura literaria? Yo creo que es difícil ejercer el periodismo y escribir un libro, porque trabajar en temas de periodismo te ocupa casi todo el día, ¿no? Y uno sale de la redacción, sale del medio de comunicación cansado. Entonces es algo a veces cansado y todo, pero
Pero también he descubierto en estos últimos años, creo que desde el 2015, al género de la crónica, ¿no? Que la considero que es de todo el periodismo la más cercana a la literatura. Entonces yo antes del 2015, 2016 me ofuscaba en un medio de comunicación porque sentía que no estaba escribiendo literatura. Pero tras descubrir también el tema de la no ficción, de la crónica, todo este mundo que envuelve al periodismo literario, al periodismo narrativo, pues ha sido un alivio para mí porque a veces dedico mucho tiempo en la redacción a escribir unas crónicas, a escribir perfiles periodísticos narrativos y siento eso, que también estoy haciendo literatura. Entonces creo que entrar también a este mundo, comenzar a entenderlo así, me ha servido para no, digamos, sufrir o deprimirme pensando que no estoy haciendo literatura, cuando sé que estoy haciendo también literatura, pero de no ficción, ¿no? Que también tiene sus grandes exponentes. El propio García Márquez, que escribía crónicas y todo ese mundo que hay ahí. Pero esa línea delgada, ¿no? Entre la crónica y la literatura, entre lo real y lo ficticio, ¿no? Es también, eso es el reto, digamos, de la crónica también, ¿no? Claro. Cuando uno hace crónica periodística y todo lo que está ya relacionado con el periodismo, pues está ya con sus reglas, con sus normas, basado en ese mundo, ¿no? Por más que sea el tema de periodismo literario, pues tiene que saber que está haciendo periodismo y hay cosas que no hay como que inventarse, ficcionalizar, porque ya el periodismo implica otras cosas, ¿no? Estás contando la historia de personas reales que incluso si es que estás ficcionalizando te pueden poner una demanda, no una denuncia, porque oye, estás mintiendo, yo nunca dije eso. Entonces hay que basarse en las reglas del periodismo. Ajá. Y digamos, para ti el ejercicio de la escritura, en ese ejercicio tú hoy piensas en una historia nueva, en una novela que te gustaría enfrentar, un tema, bueno, un lenguaje más que un tema, ¿no? Que ese es el reto. Sí. Por ahora he estado un poco terminando un librito de cuentos, pero como decía García Márquez, creo que son cuentos para ir calentándole la mano. O sea, mi reto que yo me he puesto es escribir una novela grande, gorda, por decirlo así, ¿no? Que hable del Ecuador actual, ¿no? O sea, sí quisiera abordar el tema de la violencia que está pasando, pero de una manera más total, ¿no? O sea, que ahí trate de estar este mundo que estamos viviendo aquí los ecuatorianos. Qué reto, bueno, y qué hermoso también, ¿no? Lograr esa construcción de la novela. Bueno, Eddie, te queremos agradecer un montón. ¿Con qué lectura estás ahora? ¿Estás con algo aparte del poeta que mencionaste? Sí, he estado leyendo justamente el libro también de Juan Villoro, he estado leyendo las cartas del Boom, que también mencioné. Con eso me he quedado fascinado con esas cartas. Le recomiendo mucho a la gente que aún no la ha podido leer. Muy buenas, muy pedagógicas. Parece un manual de escritura y de vida, ¿no? Y verles a esos monstruos de la literatura como El Gabo, como Vargas Llosa, como Carlos Fuentes, como Julio Cortázar, muy jovencitos, hablando de los sueños, de sus anhelos literarios, de sus primeras novelas que empiezan a deslumbrar al mundo, no solo al mundo hispánico, sino al mundo en general. Entonces, es todo creo que ha sido un aire fresco, digamos. Y comencé a leer eso y como que me sentí vivo de nuevo, o sea, porque uno se va identificando con esos sueños, esas ilusiones de unos jóvenes escritores que quieren llegar a romperla, por así decirlo. Entonces he estado leyendo eso también y por ahí siempre estoy leyendo alguna crónica periodística también. Oye, una última, ¿a ti te sorprendió, a mí como lector de tu novela me sorprendió que de los escritores que nombras, de ese vasto número de escritores que mencionas ahí, que hablaran o fueran hinchas del fútbol, de equipos, en tu investigación para la escritura? ¿Te sorprendió eso también? Sí, me sorprendió. Yo conocía un poco de Camus, ¿no? Porque había anécdotas en France Football y todo eso. Pero después cuando ya comencé a investigar, fueron apareciendo otros escritores que no sabían, ¿no? Que les gustaba tanto el fútbol. Como Onetti, que yo le he leído tanto, y después ver escenas, ver crónicas que se pasaba fuera del estadio de Nacional vendiendo boletos, como que a Onetti de revendedor de boletos, me impresionó. Y también me impresionó este escritor peruano, ahora se me ha ido el nombre, este novelista peruano que escribió Un mundo para Julius. Echenique, Breis.
Alfredo Breis. Alfredo Breis, sí, porque tenía muchas anécdotas, ¿no? Había leído yo sus 2 novelas de él, pero no lo conocía, digamos, en persona, dando entrevistas. Entonces vi algunas entrevistas de él, leí algunas entrevistas suyas, y es un escritor de muchas anécdotas, ¿no? Él comienza a hablar y comienza a decir que es conocido que un día estaba desayunando con Jaime Bailey, y luego que estaba con Vargas Llosa, y luego que viajó a Francia. Es un personaje de muchas anécdotas, y entre todas esas anécdotas era arquero de un equipo profesional de Perú que jugó la Copa Libertadores encima. Entonces, ¿pero en serio? Sí, entonces Alfredo Breis me pareció un personaje, él mismo un personaje literario en sí, ¿no? Entonces es alguien que me impactó realmente. O sea, le comencé, a partir de mi libro, le comencé a seguir más la pista a Alfredo Breis. Y ahora que dices del Perú, mencionas ahí los nombres de los estadios peruanos, ¿no? De los equipos. César Vallejo. César Vallejo, claro. Arguedas. Creo que es el único equipo, el único país que tiene nombres de equipos de fútbol con nombres de escritores, ¿no? Y es algo muy raro, ¿no? Es como que aquí un equipo de fútbol se llame Jorge Enrique Adún o César Dávila Andrade, ¿no? Porque eso pasa en Perú. Pero son varios, ¿no? No es 2, 3, son varios que tienen esos nombres, ¿no? Es verdad, sí. Bueno, Eddie, te agradecemos un montón. Tenemos una sorpresa para ti. Te han capturado en la página, en vivo. Javier te quiere mostrar su trabajo. Yo nada, muy agradecido por estos bonitos gestos que me han dado esta bonita caricatura, sí. ¿No? Queremos cerrar el programa con alguna idea importante que nos va a contar Katy de lo que hemos conversado hoy. Gracias, Eddie, a ustedes por tu tiempo, tu paciencia. A ustedes, yo muy agradecido siempre. Agradecemos nuevamente la presencia de nuestro prestigioso invitado Edison Paucar, quien nos ha compartido cómo la pasión por el fútbol puede ser una gran fuente de inspiración para la creación literaria. Asimismo, demostrando cómo este tipo de obras nos pueden ofrecer diferentes visiones acerca de un mismo deporte. Finalmente, nos quedamos con una de las enseñanzas de nuestro invitado, quien ha mencionado que es importante enriquecernos de las críticas para mejorar día a día en nuestra profesión. Mi nombre es Caterine Silva y esto fue Al Filo de la Palabra. Nos vemos en una próxima.